Bueno, voy a bajar un poquito porque... Bueno, el que precise Biblia, Germán va a repartir. Estaba acoplando un poquito. Vamos a ir hasta la carta de Filemón. ¿Cuántos han leído la carta de Filemón alguna vez? Acá, bien, algunos. Está feo para hacer playa. O si van a la playa también pueden leer el libro de Filemón en la playa. Los invito. Tiene un capítulo, los invito a que lo puedan leer. Es una historia muy hermosa, muy linda. Y nosotros vamos a leer solo hasta el versículo 7. El resto lo pueden leer en su casa. La carta de Filemón fue escrita por Pablo a este hombre que se llama Filemón. Si llega a ser varón y quieren ponerle Filemón al hijo, significa amado o querido. Así que, a ver, los padres de esta niña, por favor. Gracias. Anda con mamá. Sí. Así que también puede ser una oportunidad de nombre, Filemón. Mientras que estaba hablando Narek, decía que nos demos cuenta que esta tierra ofrece solo cosas pasajeras, no efímeras. ¿Y saben qué? Esta era una familia rica, apoderada. Vivía en una ciudad llamada Colosa, en el año 61 después de Cristo. Y era una familia que tenía varios negocios seguramente, tenía un buen pasaje económico, tenía varios esclavos. Y sin embargo, cuando llega el Evangelio a su vida, los transforma y pasa a ser una familia, un hogar de puertas abiertas. ¿Por qué? Porque eran conscientes de que todo lo que tenían en esta tierra podía ser usado para generar riquezas eternas, para ser usado para trascender en la eternidad. Y eso es lo que el cristiano tiene que pensar. Darnos cuenta de que la Biblia dice que todo lo que hay en esta tierra un día se va a prender fuego, un día se va a quemar. Yo, cuando escuchábamos hablar de Cristina ahí de la casa, ¿no? Cuánto uno anhela tener ese hogar, y cuando Dios nos permitió tener nuestra casita, como qué lindo, ¿no? Pero algún día ya no va a estar, algún día se va a quemar. Y tenemos que ser conscientes de eso, disfrutar lo que Dios nos ha dado hoy, sí, pero que eso no sea nuestro objetivo de vida, que eso no sea lo que nos esté quitando el sueño, el tiempo. Seamos equilibrados en todo. El auto, como decía Ramiro hoy, es lindo alabar a Dios cuando tenemos un auto, cuando tenemos la casa. Pero la Biblia dice, este mundo se va a quemar. Dios lo va a consumir. A veces estamos tan preocupados por la guerra, que Ucrania, que Rusia, que Israel, que Hamas, que no sé qué. La noticia es que el mundo se va a acabar y que Dios va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Y esta familia, Filemón, que era el padre de familia, tenía esta cabeza. Se daba cuenta que lo que tenían hoy no era para disfrutar ellos, era para bendecir a los demás. Y Pablo, el gran apóstol Pablo, el que vio a Jesucristo cara a cara después resucitado, lo llama como amado, mi querido, mi compañero. Y además le llega a decir allí en el versículo 7, tus acciones han alegrado mi corazón. ¿Cuántos están dispuestos a que su casa, su hogar, su auto, su economía sea de tal forma usada que alegre el corazón de otros? ¿Cuántos estamos dispuestos, hermano? Como les dije, vamos a leer hasta el versículo 7. Esta carta se escribió porque había un problema. ¿Alguien sabe cuál era el problema? Así yo no hablo tanto hoy. Jonah. Alguien había robado. Había un esclavo que había robado, le había defraudado a su amo. Está preso este esclavo, Onésimo. Escucha el Evangelio de Jesucristo, es transformado. Y Pablo, en esa obra divina, se conecta con el chorro y el que lo habían robado.
y le escribe esta carta para que lo vuelva a aceptar. Ya no como esclavo, sino como hermano, le dice. Pero eso, si Dios permite, el siguiente mensaje vamos a hablar de esa parte. La importancia de perdonar y volver a restaurar las cosas. Dice allí en el versículo 1 de la carta de Filemón: yo, Pablo, prisionero por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús. Esto es tremendo. Este versículo ya da para hablar muchísimo. Yo, Pablo, aquel que había perseguido a la iglesia, que un día se convierte. Dice prisionero. Está en la cárcel. No está hablando de un buen momento en su vida económico, unas vacaciones por ahí, navegando en el mar de Chipre. Prisionero, en la cárcel. Seguramente ustedes ya saben que era una cárcel romana llamada Mamertina. ¿Han escuchado hablar de eso? Mamertina. Esta cárcel tenía una particularidad. Yo tenía una imagen, pero me olvidé de pasársela. La cárcel había sido construida de tal forma que los calabozos que estaban más abajo hacía que todo el sistema de las cloacas, de las cañerías, de los baños, caían en ahí, donde estaban esos presos. De tal forma que cuando un preso hacía sus necesidades, los presos peores, más condenados, recibían esas necesidades ahí en su cárcel, en su celda. Y ahí escribe Pablo. Porque Pablo no estaba como uno de los mejores prisioneros, estaba como lo peor. Pablo escribe desde la prisión llena de estiércol, por ser finos en esta mañana. Y dice ahí, por predicar la buena noticia. Querido, no creo que haya alguien que pueda, por estar haciendo las cosas bien hoy, estar sufriendo tanto como Pablo. Pero seguramente en nuestra visión, en nuestro panorama, lo que nos esté pasando sea un gran sufrimiento, sea algo muy feo, de mucho dolor. Pero Pablo estaba en la cárcel porque Dios quería que Pablo estuviera en la cárcel. Querido, tú estás hoy pasando lo que tú estás pasando. Si estás haciendo las cosas bien, porque Dios quiere que lo pases. Dice la carta ahí de 1 Pedro, no lo busquen, lo voy a citar solamente, dice: si nosotros padecemos haciendo el bien, eso es de honra. Y Pablo estaba padeciendo, sufriendo por hacer lo correcto. Y muchas veces el cristiano, siendo lo correcto, sufre. Sí, pero tenemos que confiar en que Dios está permitiendo eso. Que Dios ha querido esa etapa en nuestra vida. Te toca estar caminando entre estiércol hoy. Te toca estar soportando olores y situaciones difíciles. Bueno, si lo estás haciendo por hacer las cosas bien, recuerda que Dios está contigo. Recuerda que Dios está permitiendo eso. Pablo había aprendido a los pies del gran Gamaliel. Era un gran maestro de aquella época. Pablo tenía una vida donde las puertas se le abrían. Pablo tenía una vida donde el estatus estaba a su favor. Pablo tenía una vida donde todos lo conocían. Hasta que todo cambia por Jesucristo. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer, a dejar por Jesucristo? Ayer en la escuela bíblica de niños escuchábamos la historia del joven rico. Alguien que no estuvo dispuesto a renunciar a su riqueza por seguir a Cristo. Pablo está dispuesto a renunciar a su estatus social, religioso y económico por Jesucristo. Y terminan en esta cárcel. En la peor cárcel de Roma. Porque eso era la Mamertina, la peor cárcel de Roma. Allí dice que está por predicar las buenas noticias. Hermanos, iglesia, tenemos las buenas noticias. En un mundo sin buenas noticias, tenemos la buena noticia. La gente dice, no, ¿qué voy a mirar en el informativo? Pura mala noticia. Y es verdad, aparte de lo que vende, ¿no? Porque somos bien chusmas, nos pasa cualquier cosa y queremos ver qué pasó. A ver, ¿por qué ese tiro, ese lío, ese accidente? Pero el Evangelio son las buenas noticias de Dios.
En un mundo sin esperanza, el Evangelio es la esperanza. Lo compartí hace poco. Un profesor, colega mío, hizo una investigación acá en Maldonado a 400 jóvenes. Él está haciendo una tesis de maestría de educación, entonces tenía que hacerlo. Y quiso estudiar cómo influyen las emociones en el aprendizaje de los estudiantes. Y hizo una encuesta a 400 estudiantes de bachillerato, de liceos públicos, privados y de UTU, solo de Maldonado. ¿Y saben cuál fue la emoción más elegida por los estudiantes? La desesperanza. En la mejor época, donde no tenés que preocuparte por pagar la luz, donde no tenés que preocuparte por darle comer a los hijos, no tenés que preocuparte por casi nada, solo por ir al liceo a estudiar y que el chat GPT te ayude, los grises no tienen esperanza. Y ese es el futuro de la sociedad. Nosotros todavía estamos ahí, en la carrera, pero dentro de 10, 15 años ya vamos a estar en otra etapa de la vida. Y a ellos les va a tocar ser la sociedad, dirigir las cosas, y ya no tienen esperanza. Porque no hay una buena noticia. ¿Saben? El Evangelio de Lucas, capítulo 4, no lo busquen, yo lo voy a citar. Dice que el Señor Jesús se levanta allí en la sinagoga, abre el rollo y dice que el año agradable del Señor llegó para predicar libertad a los cautivos, a los esclavos. Pablo estaba cautivo, estaba prisionero, pero estaba libre, era un alma libre. Vivimos en una sociedad que da muchas cosas económicamente, donde se permite todo. Estos días, este mes, ha sido todas las marchas LGTB y el orgullo gay, pero sus almas están prisioneras, cautivas. Y muchos homosexuales y transexuales, a la edad de 20 y poco años, 30, se quitan la vida, se suicidan. ¿Y cuál es la razón? Porque la sociedad los rechaza. No, no es eso. Es que su alma está cautiva. Son esclavos. ¿Saben? Nosotros en nuestra sociedad utilizamos la palabra adicción. En la Biblia no está la palabra adicción. Está la palabra esclavo, cautivo. Y eso es lo que es un adicto. Es una persona que no está libre, que no puede decidir. Y lamentablemente, a veces los hijos de Dios terminamos siendo esclavos. Lamentablemente los hijos de Dios a veces terminamos siendo cautivos. No sé de qué. Puede ser de algún vicio, la pornografía, puede ser de la economía, puede ser que terminamos siendo esclavos, cautivos de la inseguridad, del miedo. Hace un tiempo en casa estuvimos hablando, el año pasado creo que fue, de cómo la comida y el cáncer y cómo está tan seguido el cáncer por todos lados y los infartos y claro, uno se pone a pensar en muchas cosas y puede terminar en una paranoia. Y Dios trajo ese versículo: no le teman al que puede destruir el cuerpo, sino al que puede destruir el alma en el infierno. Lo único que nos tiene que llenar de preocupación es honrar a Dios, es agradar a Dios. No nos puede paralizar ni la economía, ni las guerras, ni la comida. Lo único que nos puede paralizar es no estar obedeciendo a Dios. Pablo, predicando la buena noticia, siguiendo ese mensaje que Jesús dice allí en Lucas capítulo 4, dándole vista a los ciegos. Tenemos una sociedad que no sabe cómo ver, que piensa que tiene una visión correcta de la vida y no tienen esperanza, y la gente se quita la vida. Y las buenas noticias muchas veces son calladas por parte nuestra. ¿Qué estamos dispuestos a pagar de precio por predicar la buena noticia? Creo que todos pasamos momentos donde, o en el trabajo, o en una clase, o en una reunión de familia, o en el barrio, alguien dice algún comentario contra Dios, o alguna actitud pecaminosa que la gente se jacta, y por vergüenza nos callamos. Y saben, nos falta mucho, y me incluyo. Nos falta madurez, sí, pero nos falta entendimiento. Entender que el Evangelio es poder, que tal vez pararse firme en ese momento hay un precio que pagar, como lo pagó el apóstol Pablo.
pero que la buena noticia vale la pena jugársela. Dice allí en el versículo 1, junto con nuestro hermano Timoteo le escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador. Querido, hay que ser un colaborador, hay que ser alguien que ayuda. En la iglesia no podemos ser los que ponemos el palo en la rueda, no podemos ser los que complican las cosas. Pablo dice, Timoteo está conmigo y te estamos escribiendo. A ti, Filemón, que eres muy querido, muy amado, pero que eres un amado colaborador, alguien que ayuda. Seamos prácticos, estemos para ayudar, no para complicar. Estemos para ir para adelante y no para poner los frenos. ¿Qué es lo importante? ¿Que se haga lo que yo quiero o que el reino de Dios avance? Lo importante es que el reino de Dios avance, punto. No que mis caprichos se cumplan, no que mis sueños se cumplan. No estamos para cumplir nuestros sueños, estamos para cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Dios desea. Y dice allí, nuestro amado colaborador. Me encantó porque hoy varios agradecieron por la familia de la iglesia. Tenemos gente que nos visita. Es buenísimo, sigan viniendo, no somos perfectos. Tenemos muchos errores, pero nos sentimos en familia. Y es así, nos sentimos amados aquí. Y nunca podemos perder eso. De ver al otro como una persona amada, que tengo que amar. Y que yo pueda sentirme amado por los otros. Pablo, escribiendo ahí desde la prisión, no se olvida que el amor es el vínculo perfecto, que el amor es lo que une todas las cosas. Dice allí en el versículo 2, a nuestra hermana Apia. Bueno, si llega a ser nombre, tenemos nombre para la nena, Apia. Hay que ponerse el nombre Apia, ¿no? Saben que Apia se cree probablemente que era la esposa de Filemón. Apia se cree que seguramente en el rol de su casa ella era la que organizaba la parte de los esclavos. Ella estaba ahí a cargo de supervisar a los esclavos. Por eso en esta carta que se escribe para restaurar la relación de un esclavo, también es nombrada Apia. Porque Apia sabía bien lo que había pasado. Lo había seguramente detectado ella en primer lugar. Apia, la esposa de Filemón, era una mujer que no solo acompañaba a su esposo, sino que servía a la par con su esposo. Hay una frase que dice que detrás de un hombre de Dios, ¿qué hay? ¿Cómo? Una gran mujer, no una mujer que ora. Yo hace tiempo escuché una frase que me dije, estoy de acuerdo con eso. Y la frase correcta tendría que ser, al lado de un gran hombre de Dios, hay una gran mujer de Dios. Al lado de un gran hombre de Dios hay una mujer que ora. Porque el asunto es a la par. El matrimonio, si alguien va más adelante que el otro, si alguien por ahí va queriendo servir a Dios, mintiéndole con todo, y la otra persona como, bueno, no, vamos tranqui, se complica, trae dificultades. Por eso es necesario que como matrimonios, a la par, juntos, sirvamos a Dios. Y que no quede ahí, que sean también nuestros hijos. Porque dice allí a Arquipo, varón, nombre de varón, Arquipo. Era el hijo de Filemón y de Apia. Nuestro compañero en la lucha y a la iglesia que se reúne en tu casa. Qué hermoso. Una familia que tenía un buen pasaje económico, que estaba bien, que tenía esclavos, que tenía siervos, pero que tenía las puertas abiertas para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Como ustedes saben, los jueves el estudio bíblico es en la casa de Ale y Erna, una casa de puertas abiertas. Allí comenzó la iglesia, la congregación de Piriápolis. Después, por un tema físico, se alquiló este local y gracias a Dios hay un terreno y hay un proyecto de un salón. Pero la iglesia no es el lugar físico. Luis ya predicó hace un par de domingos. El templo de Dios somos nosotros.
Si alguien está sacando apuntes, 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: vosotros sois templo de Dios. El templo no es este salón, no es el salón que se va a construir, no es la casa de Ale y Erna. Es donde está la iglesia, en el corazón de las personas. Las personas son el templo de Dios. Pero sí había una casa abierta donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, se reunía. Ahora tenemos otra casa nueva y hay otra familia que se va a mudar a una casa más amplia. Ahí es una casa de puertas abiertas. No les voy a poner el compromiso para responder ahora. Pero saben que es muy lindo recibir visitas. Pero después la casa queda sucia, a veces el baño queda con olor. Siempre me acuerdo seguramente a Ali y Ana también les pasó, pero Paul Jules y Lidia contaban que cuando hacían la escuelita en su casa tenían que esconder hasta el jabón, porque se llevaban todos los niños del barrio. Luis, ¿tenés alguna historia para contarnos? Y sí, cuesta, pero vale la pena. Claro, si recibimos visitas tenemos que darle algo de comer. No, hoy toca oración y ayuno, hermano. No. Sí hay un precio que pagar. Y por ahí uno se quiere ir a dormir la siesta y está la visita ahí. Y hay un precio que pagar. Pero es lo que Dios nos llama. Y si Dios te dio un bien, no es para servirte a ti, es para servir a Dios y a los hermanos. Y acá esta familia dice que la iglesia se reunía allí en su casa. Abro otro paréntesis y era una de las cosas que quería hablar. Donde estén ya 2 o 3, ya está yendo la iglesia. Y ya no hay una persona, un cuerpo solo, un miembro solo, perdón. ¿Qué hacemos cuando nos juntamos? Seamos sabios, seamos astutos. No le demos lugar al diablo, no nos juntemos para hablar mal de los hermanos, de la iglesia, a criticar fulano, mengano, la iglesia de no sé dónde, el ministerio no sé qué. Seamos iglesia en orar, en leer la Biblia, en cantar. Nada programado ni preparado. Y no hace falta tener una gran voz. Seamos iglesia en orar, hermanos. Pensemos en como iglesia cómo podemos compartir más la buena noticia, cómo podemos seguir avanzando en el reino de Dios. Pero lamentablemente, y me incluyo muchas veces, la juntada es para criticar. Y no es que lo planificamos para eso, pero que primero nos sale. Es lo que naturalmente nos sale, la crítica. Como uruguayo, pero como corazón de pecadores que somos. Dice allí en el versículo 3, la iglesia que se reúne en tu casa. Es verdad, muchas casas, gracias a Dios, son abiertas. Tenemos la Chacra Celeste, tenemos también ahí que muchas veces han comido ricos asados en la de Laurita y Roberto, y muchas casas se han abierto. Y eso es bueno y no lo podemos perder. Por más que la iglesia crezca, siempre las casas tienen que estar abiertas. Versículo 3, que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo le dé gracia y paz. Gracia y paz. La palabra gracia quiere decir bondad. Que Dios le dé a ustedes bondad, el bien hacia los demás, lo bueno hacia los demás, lo bueno con los otros. Claro, después va a pedir que haya perdón. ¿Saben? Romanos 13, 14 o 14, 13, siempre me confundo. Dice, ustedes están llenos de conocimiento de Dios y de la bondad de Dios. Conocer a Dios hace que nosotros tengamos la bondad de Dios, el bien de Dios, el bien como Dios quiere hacia los demás. Muchas veces nos pasa que nos levantamos el modo Grinch, ¿no? No queremos Shrek, nos sale el Shrek. Estamos enojados hasta con nosotros mismos. Pasa. No queremos saber nada con nadie. ¿Sabes qué? Te está faltando comunión con Dios. Me está faltando. Y más de una vez le he dicho a mi esposa, perdón, hoy estoy mal.
Pero no sos vos, no son los niños, no es la suegra querida. Soy yo, el problema está en mí. Y tenemos que dar ese reconocimiento. El problema no son nosotros, el problema soy yo. Y tengo que pedir perdón a Dios en primer lugar y llenarme de su conocimiento para tener su bondad. Y le dice Pablo ahí, gracia, bondad y paz. ¿Saben qué significa la palabra paz? ¿Cuál sería como un símbolo? Unir, unión. Tengan bondad y tengan unión, le dice Pablo a esta familia. Y es algo que como cristianos en nuestro hogar tenemos que tener siempre, siempre. No el reclamo, sino la bondad. No el problema, sino la unión, la paz. Tal vez como matrimonio tenemos que tener una conversación hoy. O como hermanos en la fe hay que tener una conversación. Pero que sea una conversación de bondad, de buen ánimo y una conversación de paz que traiga unión, que traiga solución. Esa bondad que es inmerecida, ese favor que no merecemos, que Dios ha tenido con nosotros, tenemos que tener también con nosotros. Versículo 4, Filemón, siempre doy gracias a mi Dios cuando oro por ti. No vamos a hablar del tema de la oración, pero ¿cómo está la oración? Hay un libro que está muy bueno, capaz que Alex tiene algunos ejemplares porque es de llamada a medianoche, que se llama Las oraciones de Jesús, si no me equivoco, o la vida de oración de Jesús. Es verde, es un libro verde con un árbol al frente. Y solo toma las oraciones de Jesús, ese libro, y hace un estudio de eso. Y una de las cosas que dice es que Jesús, aún en medio del servicio, del crecimiento ministerial, de la problemática, siempre se tomaba un tiempo a solas con Dios. Ahora en medio de tener hijos, de tener tantas horas de trabajo, de tener el servicio en la iglesia, de tener tantas demandas, tenemos que tener ese tiempo con el Señor. Pablo, en una prisión llena de estiércol humano, tenía un tiempo de oración. No tenía las condiciones físicas ideales y perfectas, pero eso no le impedía para agradecer y orar por los hermanos. ¿Cuántos tienen una lista de oración por los hermanos? Si no tenemos una lista, difícilmente nos olvidemos. Ramiro decía hoy, precisamos que oren, sí, precisamos que orar por Ale, por Erna, precisamos orar por cada hermano. Necesitamos, queremos uno por otro. Te invito a que puedas tener una lista, no como algo de chequear y decir fulano, mengano, sutano, no. Porque Pablo dice, yo oro por fulano, mengano, él los nombraba, él los recordaba, y necesitamos